La serie La Autoridad y Dios. Esta es la segunda conferencia y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3. Esta es la segunda conferencia de la serie La Autoridad y Dios. En esta mañana vamos a ver algunos casos de rebelión en el Antiguo Testamento, para que podamos nosotros ubicar claramente qué es la rebelión. ¿Por qué el rey David oraba: Dios mío, líbrame de mis pecados ocultos? Muchos de nosotros, sin que nos demos cuenta, sin que lo podamos percibir, traemos en lo más profundo de nuestro corazón semillas de rebelión. Y en esta mañana vamos a ver algunos casos, y vamos a comenzar con el primer caso de rebelión que nos narra la Biblia en el huerto del Edén. Dice el capítulo 2 del Génesis, versículos 16 y 17, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará, o se enseñoreará de ti. Aquí encontramos el primer caso de rebelión en la Biblia, y vamos a descubrir por qué los hombres traemos semillas de rebelión y por qué las mujeres traen en su antigua naturaleza caída, aunque sean cristianas y aunque sean muy espirituales, por qué toda mujer y por qué todo hombre trae dentro de su corazón estas semillas de rebelión. Desde el principio de la creación, Dios le ordena a la primera pareja que no coman de cierto árbol. Se les da una prohibición. Pero esta prohibición y la clave de este mandamiento iba más allá de la prohibición de comer del árbol, porque realmente Dios estaba colocando a Adán bajo la autoridad divina. Adán no solamente tenía que aprender a no comer eso, sino que Adán tenía que aprender a que cuando fuimos creados por Dios, fuimos creados para obedecer. Él tenía que aprender la obediencia. Él no tenía que discutir con Dios. Oye, ¿por qué? ¿Qué tiene la fruta? A ver, dime el secreto, o cuál es la clave, o cuáles son tus misterios. Cuando estamos en la guerra, los soldados se cuadran ante el teniente que les dice: tomen esa colina, y los soldados no dicen: pero es que mire, explíquenos la geografía y la situación que está alrededor de la colina, y explíquenos por qué la vamos a tomar. En la guerra no se discuten las órdenes, porque está de por medio la vida humana. Los soldados son entrenados en los campos militares a cuadrarse y decir a sus órdenes
lo que usted mande, lo que usted diga. Nunca se discuten las órdenes. Los padres tenemos a nuestros hijos que enseñarles las mismas responsabilidades. Un niño no tiene por qué pedirte cuentas, o un joven. Ellos tienen que aprender la obediencia. Ya sea que se les explique o que no se les explique, nuestros hijos tienen que aprender a cuadrarse. Y vivimos una época donde por todos lados cunde la rebelión. Por un lado, Dios pone bajo las cosas creadas bajo la autoridad de Adán. Adán se podía enseñorear de los animales, de los peces, de todo alrededor. Pero por otro lado, Dios pone a Adán bajo su autoridad para que Adán pudiera aprender a obedecer la autoridad. El principio que encontramos en primer lugar en esta mañana es el siguiente. Solo la persona que está bajo la autoridad puede ejercer la autoridad. Solo la persona que se sabe cuadrar puede mandar. Nadie puede dar órdenes o mandar mientras esa persona no se someta a la autoridad. Si alguna persona no se quiere someter a la autoridad de sus padres, aquí en la iglesia no puede ser jefe, por ejemplo, de panderas, o jefe de decanes, o jefe de aquello, porque en nuestra casa tenemos que dar el ejemplo de que nos sometemos a la autoridad. Si alguna mujer sirve en la iglesia y no se somete a su marido, no puede mandar, no puede ser jefa. Antes de dar órdenes, antes de ser jefes, antes de ser líderes, tenemos que aprender a someternos a la autoridad. De acuerdo al orden de la creación, en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos da mucho más luz acerca de lo que pasó en el huerto del Edén. En 1 Corintios 11 y en 1 Timoteo capítulo 2. En 1 Corintios 11, versículo 3, la Biblia es muy clara para que nosotros comprendamos la ética de Dios. Porque vivimos una época donde se ha confundido la ética con la moralidad. La ética es absoluta, la moral es relativa. La ética es imperativa, la moral lo puedes o no la puedes obedecer. La ética es imperativa, es una orden. La ética nos dice lo que debemos ser y la moral nos dice lo que somos. Entonces, es un mundo de diferencia entre la ética y la moralidad. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos da su ética, Dios nos dice en la Biblia desde el cielo lo que debemos ser, lo que debemos hacer, vamos a encontrar fricción con el mundo, porque el mundo nos dice lo que debemos ser y hacer, y Dios nos dice otra cosa diferente. Entonces el cristiano es un hombre, una mujer que está en conflicto continuo con las modas, con las diversiones, con el arte y con la cultura del mundo. Porque el mundo tiene su ética, pero nosotros tenemos la ética cristiana, la que Dios diseñó y desarrolló para que nosotros nos sometiéramos. La Biblia dice en 1 Corintios 11:3, quiero que sepan. Es una revelación que nos da Dios a los cristianos. El Dios quiere que nosotros sepamos que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mientras nosotros aceptemos este orden de Dios, si las mujeres se someten voluntariamente a este orden de Dios, si el marido acepta su responsabilidad de ser la cabeza de su mujer y como tal las consecuencias son tremendas porque a mí tengo de cabeza a Cristo, la mujer me tiene de cabeza a mí, pero mi cabeza es Cristo, así que ¿qué prefieres? O sea, si nosotros nos equivocamos, a nosotros Dios nos jala las orejas. Nosotros podemos ser benévolos con la esposa, pero Cristo con nosotros ejerce y nos ordena que las consecuencias de un liderazgo equivocado en el matrimonio son de carácter funesto. Así pues nosotros vemos que Dios, de acuerdo a su orden de la creación, pone al hombre primero y a la mujer debajo del hombre.
esto no significa que el hombre sea superior, por favor entendámoslo. El hombre, al ser cabeza de la mujer, no es superior porque el orden está así vertical, pero si lo ponemos horizontal, los dos somos coherederos y los dos somos herederos de Dios y de la gracia de Dios y no hay nada de superioridad, pero por cuestión de orden, en el universo que Dios creó hay un orden. La falta de orden en México que está imperando ahorita es la falta de la justicia. Cuando se rompe el Estado de Derecho y el orden, impera el caos y la anarquía. Y nosotros somos una esfera, la Iglesia, que tenemos que afectar la política, la escuela, el gobierno y el hogar. Si la Iglesia no tiene orden, si no hay orden en la Iglesia, no puede la Iglesia influir en la sociedad. Entonces, hay diferentes esferas que Dios puso en una microvisión del universo. Dios puso a la familia número 1, después puso a la iglesia, después puso a la escuela, después puso al trabajo y finalmente el gobierno o el país. Y nosotros somos una comunidad de seres humanos salvados, redimidos, que estamos siendo transformados por la palabra de Dios con el propósito de ir y predicar y de cambiar y de anunciarle al mundo cuál es la verdadera ética. ¿Cuál es el orden? ¿Qué es lo que el Dios del universo quiere de la televisión, quiere del gobierno, quiere de la escuela, quiere de mi trabajo? Nosotros tenemos la respuesta a todas las esferas donde el ser humano se congrega o labora o desarrolla sus potencialidades como ser humano. Ahora dice la Biblia aquí mismo que entonces Adán es la autoridad de Eva. Y cuando el pecado entró al mundo, se corrompió este orden. Si nosotros recordamos Génesis 3 que acabamos de leer, Dios le dice a la mujer como consecuencia de la maldición: tu marido te gobernará. ¿Se acuerdan con lo que acabamos de leer? Él se enseñoreará de ti. Tú querrás dominarlo, dice en el original hebreo, pero es Él, porque yo soy el Dios que impuso el orden, es Él. Eres tú, varón que me escuchas, el que debe gobernar su casa. Cuando una casa es gobernada por la mujer, en esa casa no puede haber bendición. Podrán muchas mujeres en este momento arguir como alguna excusa: es que mi marido es débil. Bueno, si tú tienes este caso y estás casado con un marido débil de carácter, tú, si eres más fuerte, tienes que aprender a dominarte, a controlarte, a someterte por causa de tu conciencia delante de Dios. Para que Dios te bendiga a ti, para que bendiga tu matrimonio, para que bendiga a tus hijos, para que bendiga tu entrada y tu salida. No es la mujer la que dice, vámonos a Veracruz, es el hombre. No es la mujer la que dice, compremos esta casa, es el hombre. Ella puede opinar, pero la última decisión la toma él y ella se tiene que someter. Ahora, cuando este varón es un hombre de Dios, cuando este varón oye a Cristo y está sujeto a Cristo, ella se va a someter voluntariamente, porque él la va a amar. No la va a obligar, ni la va a convertir en su sirvienta. Ya, lámeme los trastes. A ver, mis zapatos, bolíemelos. Mis huevos en la mañana con chorizo, sírvamelos, ándele. Métase a la casa. Súbase al carro antes que me la surta. Ninguna mujer puede responder a este tipo de educación, ¿verdad? Y aunque así tuviera este tipo de maridos, ¿verdad? Ella es una mujer valiosa, ella tiene una dignidad delante de Dios. Ese hombre es un patán con el que está casado esta mujer, ¿verdad? Y este marido, si ustedes conocen a alguno, repórtenlo para hablar con él y educarlo. Porque no es justo que las mujeres sean tratadas así. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. En el versículo 11 al versículo 15 se desarrolla más ampliamente la autoridad del hombre de la mujer. Y dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esto no significa que la mujer no pueda enseñar. Vean lo que dice, aprenda en silencio con sujeción. O sea, si está su marido presente, es muy importante que en las juntas donde están los matrimonios,
el que tome la palabra sea el hombre, tanto en la casa, como en el trabajo, como en la iglesia. Y que la mujer aprenda en silencio y oiga a los hombres discutir, y si se le pide su opinión, la puede dar. Pero hay mujeres que se paran e interrumpen las conversaciones, y hay matrimonios donde tienen 3 o 4 y están cenando con ellos, y ella durante toda la cena es la que no ha dejado de hablar. Y el marido en toda la cena, en la pobre cena de Navidad, nada más se comió el pavo, fue todo lo que hizo el marido. Entonces la Biblia dice que las mujeres deben aprender esto, y aprender requiere de madurez. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí se nos da la primera razón por las cuales las mujeres deben de sujetarse a los maridos, porque Adán fue formado primero. Número 2, Eva. Aquí se nos da la primera razón, hay un orden en la creación. ¿Qué significa el versículo 12? Que la mujer no puede enseñar, no, la clave la encontramos en la frase ejercer dominio. Miren, yo he tenido muchas discusiones con muchos hermanos nuestros, pastores, en que la mujer no puede ser pastora. La mujer que está casada con un pastor es pastora en el sentido que está bajo la sujeción de su esposo, pero en una iglesia donde la mujer sea la pastora, me pueden decir lo que quieran. El día que alguien, tengo 20 años predicando la palabra de Dios, si hay alguien que me diga, hermano Alducin, usted está equivocado, aquí dice la Biblia esto, lo acepto con humildad y con todo mi corazón. Pero los términos para líder en el Nuevo Testamento, pastor, presbúteros en el griego, anciano, todos están en el género masculino. Todos. Porque Dios quiere que en el hogar sea el hombre la cabeza, en el país el hombre sea la cabeza, y en la iglesia sea un hombre la cabeza. Cuando hay mujeres pastoras en muchas iglesias, son solamente manifestaciones de juicio de Dios. Quiere decir que en esa iglesia, donde esa hermana nuestra es la pastora, no hay liderazgo masculino. Y cuando no hay liderazgo masculino, la Biblia nos dice que esto es un juicio de Dios para su vergüenza. Cristo les dijo a los fariseos, si ustedes no me alaban, hasta las piedras me pueden alabar. No hay hombres, Dios permite que una mujer sea la pastora. Dios lo permite, no es que sea su voluntad, Dios lo permite por falta de hombres. Pero no es la voluntad de Dios. Cuando una mujer es presidenta de la República, es la vergüenza más grande para esa nación. ¿Por qué? Porque no hay hombres capaces. Esto no quiere decir que una mujer no sea capaz de presidente. Son mucho más capaces que muchos hombres, pero no es el orden de Dios. Entendámoslo nada más. No es la voluntad de Dios que así sea. Imagínese una mujer presidenta de la República ir a su casa y, a ver, métela a la cárcel a mi esposo. O una mujer pastora con un esposo que no es el jefe de la iglesia. La mujer tiene de jefe ¿a quién? Ella tiene que someterse a Dios. Ella no puede hacer pastora, romper el orden de Dios. Se tiene que someter a su marido. Y si su marido le dice un día, te prohíbo que vayas el domingo a predicar a la iglesia, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer? O que la despierten a las 2 de la mañana un consejo, hermana, que necesito verla, y el marido, aquí te quedas en la casa. ¿Qué va a hacer? Hay conflicto, hay fricción. Por eso Dios es sabio. Versículo 14. Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué significa esto? Que la segunda razón por la cual Dios no quiere que las mujeres se rebelen en contra del liderazgo que Dios estableció es porque las mujeres, de acuerdo a Dios, Él fue el que las creó. Dios conoce la naturaleza de ustedes. De acuerdo a las mujeres son más fácilmente engañadas por Satanás. ¿Por qué Satanás no atacó a Adán? ¿Por qué se fue contra Eva?
¿Por qué se fue contra Eva? Porque Satanás conocía la naturaleza humana. Antes de que fuera criado el hombre, Satanás ya tenía miles de quién sabe cuántos años luz existiendo en el universo. Y Satanás se fue contra la mujer. La mujer es más aprensiva, la mujer es más emocional, la mujer es más controlada por sus sentimientos. El hombre no, el hombre es más abstracto, el hombre es más concreto. Si lo quieren decir, el hombre es más duro en su carácter que ella. Y esta susceptibilidad, esta hipersensibilidad, este emocionalismo, este sentimentalismo en la mujer es peligrosísimo en la obra de Dios. Cuando esa mujer no está sujeta a un líder espiritual, es peligrosísimo. Las sectas más grandes de la historia han tenido a mujeres como cabezas. Para citar algunas, los Rosacruces por la Blavatsky. Elena Blavatsky, una mujer rusa totalmente poseída por espíritus malignos, desarrolló la filosofía de los Rosacruces. El adventismo del séptimo día, Elena de White, quien dijo, ¿verdad?, que se le había aparecido un ovni, cosas así. La secta que está ahorita en Venezuela, ahorita en Guadalajara hay un grupo que se llama Los Adoradores de la Muerte, que se citan cerca de la estatua Nirvana que está ahí en la plaza de Guadalajara, y la mujer es la líder de esa organización. Cuando las mujeres usurpan el liderazgo y quieren romper las cadenas y quieren demandar igualdad a los hombres, están rompiendo el diseño de Dios del universo. Por eso las películas que están ahorita de moda son de mujeres donde entran al ejército y quieren demostrarle al hombre que son igual al hombre. La mujer no tiene por qué demostrar que es igual al hombre, ni que es tan macha como el hombre, ni que aguanta igual que el hombre, porque Dios le puso a la mujer su esfera, su dimensión para poder desarrollarse, y dice el versículo 15, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modesta. Aquí no está hablando de la salvación de su alma. Aquí está hablando, de acuerdo al contexto del versículo 12, se salvará de ejercer dominio. O sea, una mujer que se casa y que tiene hijos, es mucho más fácil que se mantenga sujeta a una mujer que no se case a menos que tenga el don, o que no quiera tener hijos, o que sea la directora del movimiento feminista de México. Entonces, una mujer por su naturaleza se va a salvar de querer ser la autoridad, se va a salvar de querer ser la cabeza, se va a salvar si ella permanece en fe, en amor, santificación y modestia. Porque el día que a una mujer le pica, ¿verdad?, un mosco del infierno, y aquí mis chicharrones truenan, y el marido, métase a la casa, usted no me cae, usted cállese, usted no hable. Y en las reuniones nada más ella habla. Y los hijos ven que su mamá es la que manda. Esos niños crecen con problemas de inseguridad tremendos. Dios tiene una razón, amados santos de Dios, para decirnos lo que nos está diciendo. Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere que las mujeres entiendan que ustedes se van a autorrealizar como mujeres, no en el ejército, no como pilota de Mexicana Aviación, no como bombera, no como policía, no como sargento. Tú te vas a realizar y tú vas a encontrar tu plena satisfacción en tu casa, en tu hogar. Y antes de pasar al segundo punto, quiero que quede bien claro en esto. Ahorita hay muchas mujeres que tienen una profesión. Son abogadas, doctoras, psicólogas, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando van a consejería? Denos un consejo, mi marido es ingeniero, yo soy doctora. ¿Qué hacemos al casarnos? Dejo de trabajar y dejo de mi profesión. Pueden trabajar hasta que no haya hijos. Ella es doctora, él es ingeniero, pueden trabajar y ejercer su profesión. ¿Cuándo, hermana que me escuchas, nazca tu primer hijo, tienes que considerar muy seriamente dedicarte a él nada más? Porque viene el segundo y viene el tercero. Y el marido tiene que aceptar su responsabilidad de él mantener su casa y proveer para ella. Ella no tiene necesidad de trabajar si él puede sostenerla. Si no hay suficientes ingresos, hay algún problema espiritual en ese matrimonio. Pero la mujer tiene, para que quede claro, tiene la mujer
que llegar al punto en su vida de estar dispuesta a sacrificar su carrera preciosa, linda, que le iba a redituar miles de éxitos y hasta iba a llegar a España con un premio Nobel. Tiene que dedicar y sacrificar su carrera por salvar su matrimonio. Porque ¿de qué le serviría? Que ya le invitaron para allá. Y hay predicadoras que dejan a los maridos y dejan al niño, al pastor en su casa, y ahí anda predicando por acá, ya anda por allá, y los hijos crecen solos, crecen inseguros, no hay matrimonio, no hay seguridad, y ella ganó muchos diplomas y acaban perdiendo su propio hogar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo más importante? Mujeres, sus hijos es lo más importante de su vida. Sus hijos. Da tu vida por tus hijos. Aunque comas frijoles con totopo, no importa que les traigas caviar porque estás ejerciendo tu profesión, si los hijos nunca te ven en la casa, te vas de las 9 de la mañana y llegas a las 7 de la noche, con trabajos, comen juntos como familia. ¿Es esto la voluntad de Dios? De ninguna manera. Todos estos patrones de la Biblia están siendo rotos por la sociedad, por las películas, por la presión de la televisión, pero la voluntad de Dios es que la mujer sea sujeta a su marido. Rebelarse contra el representante de Dios es lo mismo que rebelarte contra Dios, mujer que me escuchas. La obediencia tenemos que recuperarla. Desde la caída de Adán, el orden y el desorden han comenzado a oponerse el uno del otro, y todo mundo vivimos una época en que hace lo que les da su real gana. Los hijos hacen lo que quieran, las mujeres hacen lo que quieran, los hombres hacen lo que quieran. Nadie quiere sujetarse a la autoridad de Dios. Estamos llegando al Salmo 2, donde se profetiza lo que va a suceder antes de que Cristo venga a la humanidad. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué tantas manifestaciones ayer en el Zócalo, antier, hace una semana, hace un mes? ¿Por qué es un caos el Distrito Federal y las principales ciudades del mundo? ¿Por qué la gente piensa cosas tan superficiales? ¿Por qué la gente es tan hueca? ¿Por qué es tan soberbia? Es la pregunta del Espíritu Santo, versículo 2. Se levantarán los gobernantes de la tierra o los reyes de la tierra. Y vean ustedes lo que dice a continuación. Y príncipes consultarán unidos, o sea, entre ellos, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, miren ustedes lo que hay en el corazón de todas las asambleas legislativas y de todas las reuniones de gobierno de las Naciones Unidas y de la OTAN y del grupo de los 7 en el mundo. Lo que en su corazón hay es lo siguiente. Ellos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El desorden prevalece porque los gobernantes no se quieren someter a la voluntad de Dios. Y el mundo va a estallar tal como lo profetiza la palabra de Dios. Cada gobernante se cree lo suficientemente sabio y creen que tienen el suficiente conocimiento para gobernar un país entero sin la Biblia. Y gobernantes que nos escuchan, oramos por ustedes porque la Biblia nos manda a orar por nuestro presidente y amamos a nuestra patria y a nuestros gobernantes, pero les decimos, son ustedes incapaces de gobernar sin la palabra de Dios en su escritorio. Pasemos al segundo caso de rebelión en Génesis capítulo 9. La rebelión de los hijos contra los padres. Y en Génesis capítulo 9 encontramos un caso de una rebelión que implicó como consecuencia una maldición que perdura hasta el siglo en que vivimos. Dice Génesis 9, versículos 20 al 27, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos
que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí encontramos que después del diluvio universal, después de casi 9 meses de tensión en un barco, en una arca, oliendo de todo lo que los animales hicieron dentro del arca, era una peste tremenda, ¿verdad? Nos imaginamos, y ya una tormenta por afuera, salió del arca Noé. Y después de mucha presión nos damos cuenta que somos débiles físicamente. Mientras más cansados estemos físicamente, más débiles somos al ataque del enemigo. Pues pidió su bacardí, ¿verdad, Noé? Y se echó la del estribo. Se puso una borrachera. Es la única borrachera que se puso en su vida. No digan, Noé fue un borracho, no. Noé no fue un borracho. Se emborrachó una vez en su vida, pero no era borracho. No le cambies. Y cuando Noé estaba borracho, pues ya no supo ni lo que hizo, ¿verdad? Y se quitó la ropa y ahí se acostó, y entró este muchacho, Cam, el más joven, y vio a su padre desnudo, y después se lo fue a decir a sus hermanos, y en este momento él estaba fracasando al no apreciar ni respetar la autoridad y el respeto que el padre de nosotros nos merece. El padre de familia, de acuerdo a la Biblia, está constituido en el hogar, y la carne se deleita en buscarle defectos. Es que mi papá es esto, mi papá es aquello, etcétera, etcétera. Pero la Biblia les manda a todos ustedes, hijos que me escuchan, que ustedes deben honrar y respetar a sus padres para que ustedes puedan tener la bendición de Dios en tu escuela, en tu servicio a la iglesia, y cuando tú te gradúes o cuando tú trabajes. Muchos de ustedes no tienen trabajo o fracasan en su matrimonio simplemente porque la maldición les ha encontrado. Ustedes fueron malos hijos o malas hijas algún día en su vida y no se han arrepentido. En el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, Dios nos habla como a hijos, y miren lo que dice Proverbios 3, hijo mío. ¿Quién nos habla? ¿Mi madre o mi padre? ¿Quién nos está hablando? Nuestro Padre, ¿verdad? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Obedecer a mi Padre está ligado a mi prosperidad y a mi salud física. Hermano, quiero que me sane aquí, que ore por mí, me duele el hígado, ya tengo como 10 años con este dolor. Hermano, fíjese que tengo esta artritis, etcétera, etcétera, sáqueme este demonio que está de artritis en mi corazón. ¿Y cuántas gentes que vienen a buscarle, Señor, sáname? Se encuentran como se encuentran por el rencor que le tienen a su padre o a su madre. ¿Cuántos? Entonces, aquí está la explicación por qué Dios no sana a todos y por qué no todos son sanados. Yo no puedo decirle a la gente en un estadio, a ver, vénganse todos aquí en el nombre de Cristo, van a ser todos sanados. Yo no soy Dios. Yo no conozco la razón por la cual Dios permite que muchos estén enfermos. Y Dios me da la responsabilidad y el deber moral de yo discernir a través de los dones del Espíritu Santo para poder yo entender por qué esa persona, una por una, puedo sanarla o orar por ella. Pero yo no puedo orar por tal persona, sean sanas en el nombre de Jesús, ni que fuera yo Dios. ¿Me entienden? Es una cosa delicadísima del Espíritu Santo que nos muestra que muchos hijos están como están por no arrepentirse. ¿De qué sirve que seas sanado? Ay, ya me sanó el Señor de mis riñones y sigas odiando a tu papá?
Entonces, Dios no le interesa tanto sanarnos como sanar nuestra alma primero para que nuestro cuerpo sea sanado después. Dice en Proverbios 4, oíd, hijos, la enseñanza ¿de quién? De un padre. Estén atentos para que conozcan cordura, porque les doy buena enseñanza. No desamparen mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué? No oí. Otra vez. Salomón, que escribió Proverbios, nos muestra en su sabiduría divina que el hijo que obedece a sus padres tiene salud, vida y vida en abundancia. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Escucha a tu papá, aquel que te engendró, y tu mamacita linda, cuando pase del 60 o de los 70, no la menosprecies, más que nunca te atenciones con ella. Pero ella no es cristiana, ella ama a la Virgencita de Guadalupe. Aunque ame a la Virgencita de Guadalupe, es tu mamá. Y el hecho que tenga otra religión o que no te crea, no implica que tú seas grosero con ella. O ya, si no sacas tu Virgencita, hay muchos que he oído, si no la sacas, mamacita, ya está la pobre viejita que ni entiende de qué es la Virgencita, si no sacas ese idolote que tienes en tu casa, no me voy a parar a tu casa ni atreta hacia mis hermanos. Oye, ¿qué no sabes que tu mamá necesita años para desprogramarse? ¡Años! Nuestra abuela de la familia se convirtió a los 69 años de edad, mi abuelita. Y hasta cuando tenía ya 75 años, o sea, 6 años después, bajó su imagen del Sagrado Corazón de su cama. Pero antes no le dijimos nada, o sea, mi abuelita, tú sabes, pero estaba cerca con su Sagrado Corazón. Y hasta que un día el Espíritu Santo la convenció, ella y el Espíritu Santo, agarró el cuadro, lo rompió y lo echó a la basura. Se murió de 95 años, y muchos de ustedes se acuerdan del cine Apolo cómo predicaba la viejita. Pero teníamos que tener paciencia con ella. ¿Por qué? Porque los viejitos no son como nosotros, ya pierden su oído, pierden su percepción, pierden su comprensión, pierden todo. La Biblia dice, no menosprecies a tu madre viejita. Ámala así como es. ¿Qué es bruja mi mamá? Ámala como es. Quiero traer una historia que es real, que yo viví en Acapulco hace algunos años, como un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Yo comenzaba en Acapulco en 1976-77 a predicar en las montañas. Estuve 4 años en las montañas viviendo con puros inditos, comiendo lo que comíamos, ¿verdad? En petates, durmiendo 3, 4, 5 días sin bañarnos. Ahí me probó Dios en la montaña. Y tenía un amigo que se llamaba Memo. Y este hermano era misionero. Y tenía una madre a quien amaba mucho. Y un día que bajamos de la sierra de Coajinicuilapa en Guerrero, me dijo, ¿me acompañas a ver a mi madre? Eran como las 11 de la noche. Le dije, con mucho gusto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que entramos a la zona roja de Acapulco. Le dije, oye, ¿cómo venimos aquí? ¡Qué barbaridad! Ya nomás puras prostitutas y borrachos. Me dice, aquí trabaja mi madre, es prostituta. Yo me quedé anonadado, no lo podía creer. Y entramos a esa como bar, y ahí estaba la mamá en la barra, jaja, con la cerveza, y llega él, mamá, y ella, ¿qué haces aquí tú? ¿Qué? Te traigo tu cena, mamá, te traje tus tortas. Déjamelas ahí, le dice la mamá. Pero ¿cómo es posible, le digo yo, que tú puedas amar a tu madre? Y entonces me enseñó Proverbios 23, 22 que acabamos de leer. Dios nos dice, Armando, que no importa lo que nuestros padres lleguen a hacer en la vida, debemos respetarlos, amarlos y honrarlos. Me dio la lección más grande de mi vida, porque Dios no te dice, si tu mamá es santa y si se parece a Santa Rita de Casia, ámala.
Dios dice, no importa lo que tus padres sean, yo soy el juez. Tú ámalos, no los menosprecies, respétalos y hónralos, porque tú no eres nadie para juzgarlos, ni para señalarles con el dedo, ni para decirles, ya no regreso a tu casa. Hagan lo que nos hagan nuestros padres, siempre serán nuestros padres. Y finalmente, en Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6. Hijos, versículo 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y acordémonos que Dios ama la justicia y busca la justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La primer orden, lo primero que debemos obedecer siendo cristianos es amar a nuestros padres, honrarlos, respetarlos. Mamá, yo no estoy de acuerdo en que seas bruja, tú lo sabes, mamá. Yo no estoy de acuerdo que tengas aquí tus ídolos, pero te amo. Te invito a comer. Te compro regalo de Navidad. Mamá, yo no estoy de acuerdo en tu pecado, vives de la prostitución, mamacita linda, pero aquí te traigo tu cena, mi amor, aquí te traigo tus tortas. Esta mujer que les cuento en Acapulco ahora es misionera. Se convirtió a los 3 años. ¿Y saben por qué se convirtió? ¿Saben por qué se convirtió? Por el amor de un hijo que la amó incondicionalmente. Un hijo que la amó incondicionalmente. Y dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos proveen de ejemplos que no podemos jamás juzgar a nuestros padres. Amarlos hasta la muerte. Respetarlos, honrarlos, tener atenciones con ellos las más que podamos. ¿Qué se te ofrece, mamacita? Espérame que estoy en una reunión de brujería y espiritismo. Mamita, te vuelvo a hablar en media hora. Así. Espérame que estoy aquí con un gandallón aquí, soy prostituta. Te hablo a las 3 de la mañana, mamita, y te traigo tu desayuno. Hagan lo que hagan. Tienen que oír una voz que les diga, te amo, mamá, porque Cristo me amó primero a mí. Y pasamos al tercer caso de rebelión en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. La rebelión de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. La rebelión de Eva y de Adán hasta nuestros días se perpetuó como una maldición. La maldición de Cam fue tan grande que la descendencia de los que vienen de Cam son los que han servido de esclavos durante toda la historia. Cristo vino de Sem y los que predican el Evangelio actualmente vinieron de Jafet. ¿Por qué? Porque solo los que se someten a la autoridad son libres. Los hijos que se rebelan contra los padres nunca podrán tener hijos ni nietos que también puedan ser libres. Tus propios hijos se rebelarán también contra ti. El daño que le hiciste a tu padre, tus hijos te lo van a hacer a ti.
El daño que le hiciste a tu madre, tu hija te lo va a hacer a ti, tarde o temprano. Porque lo que sembramos, cosechamos. Y ahora tenemos aquí un par de individuos que en el momento que se rebelan contra Dios son muertos de una forma fulminante y drástica. Nadab y Abiú eran dos sacerdotes, no porque en su corazón fueran pastores, o no servían a Dios porque amaban la obra de Dios ni a las ovejas, sino simplemente por herencia, porque el papá había sido Aarón y los descendientes de Aarón eran los que fueron constituidos de acuerdo al orden levítico como sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos sus ayudantes, que le ayudaban a servir en el altar. Los hijos estaban bajo la autoridad ¿de quién? De Aarón. Jamás podían los hijos servir independientemente. Tenían que someterse a la autoridad de su padre. Sin embargo, esto fue precisamente lo que hicieron estos hijos. Ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron fuego extraño por ellos mismos sin la autoridad de su padre. El significado de fuego extraño, apúntenlo a los que les interesa, es servir a Dios sin una orden. Servir a Dios sin una orden. Servir sin la obediencia y la autoridad de mis superiores. Esto es ofrecer fuego extraño. Nadab y Abiú, como muchos obreros actualmente en el mundo, creen que pueden hacer lo mismo, ¿verdad?, que su padre, pero fracasan al no entender el diseño de Dios de estar todos bajo alguna autoridad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón por naturaleza, repito, es rebelde. Un ejemplo, les hemos dicho aquí en la iglesia, hermanos, les damos aquí un boletín donde tenemos la lista con todos los estudios bíblicos que personas autorizadas por el liderazgo de esta iglesia están dando en las casas. Si tú vas por allá afuera a una colonia, a un estudio bíblico que no está autorizado por esta iglesia, lo mínimo que puedes hacer es comunicárnoslos a nosotros para saber en dónde andas. Pero si algún hermano de aquí de la iglesia se atreve a dar estudios bíblicos sin venir con los líderes, hermanos, me autorizan. Puedo en mi casa, abrir mi casa, quiero dar los estudios, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a investigar tus antecedentes, cuánto tiempo tienes de cristiano, te vamos a hacer pasar una prueba elemental de principios fundamentales de básicos de la fe. Y si tú pasas estos requisitos, te autorizamos a dar un estudio en tu casa. Pero si lo haces sin la autoridad, estás ofreciendo fuego extraño. Aquí enfrentamos un serio problema en el servicio a Dios. Servir a Dios y ofrecer fuego extraño parece que es lo mismo, pero hay un mundo de diferencia. El verdadero servicio a Dios tiene que ser iniciado por Dios. Es Dios el que me tiene que mover y Dios me mueve a través de mis líderes y de mis autoridades. Veámoslo en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Veamos la primer comisión de los primeros misioneros de la Biblia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿a quiénes? No a Bernabé ni a Saulo. Se los dijo a los líderes. Bernabé era un hombre de Dios, era ungido de Dios, era un cristiano tremendo y también Bernabé, pero Dios no los llamó a ellos, les comunicó primero a los líderes.
que ellos, los líderes, apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra a la que el Espíritu Santo los había llamado. ¿Por qué el Espíritu Santo no se los comunicó directamente a Pablo y a Bernabé? ¿Por qué se lo comunicó a través indirectamente de sus líderes? Porque es el orden de Dios. Es como una mujer que llega a un hermano pastor, tengo un llamado para Veracruz, ¿qué dice tu esposo? ¿No quiere ir? Yo me quiero ir. Estás mal. Si Dios nos llama a Veracruz, es a tu esposo a quien le va a decir primero. Y si venimos a la Biblia así somos librados de trampas. Ay, hermanas, hermanos, tuve una visión y vi un varón veracruzano que me decía, venga al estado de Veracruz. Y su esposo, mi esposo no quiere ir, pues te quedas a lavar y a planchar. Pero mi llamado es que Dios no llama a la mujer, Dios llama al hombre para que la mujer lo siga. No es al revés, no es el hombre el que va detrás, es ella la que va detrás. Pero mi hermano mi esposo agarró carretera, hermano, Dios lo disciplina, usted sígalo, aunque sea el teposteco allá, sígalo. Y entonces dice el versículo 3 que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, entonces enviados por el Espíritu Santo. Cuando alguien es enviado por el Espíritu Santo, es porque hubo líderes detrás que lo apoyaron, que reconocieron su llamado, que lo nombraron pastor y que lo envían a predicar el Evangelio. Si no conocemos la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vivimos una época tan peligrosa como ustedes no se imaginan en la iglesia cristiana. Están pasando tantas cosas en la iglesia cristiana, en el mundo entero. Por todos lados están formándose iglesias y hombres que se levantan. Vamos a contar unos tres o cuatro familias y hacemos una iglesia. Así como si fuera a poner un puesto de enchiladas. Sin ninguna cobertura, sin ningún apoyo, sin ninguna confirmación, nada más porque o a la esposa se le ocurrió o a él se le ocurrió. Y ahí van todos sin conocer la palabra de Dios a la trampa. Como va el buey al degolladero, así van a las trampas de Satanás. ¿Y en dónde está la raíz de todos los problemas? En la rebelión. Los problemas de un hogar son la rebelión. Los problemas de una iglesia, hay problemas en las iglesias cuando hay mucha rebelión. Hay problemas en el gobierno cuando hay mucha rebelión, cuando ya el pueblo ni siquiera respeta a las autoridades como al presidente. Al presidente se le puede decir y aconsejar, está usted equivocado, pero a un presidente, a una autoridad, nunca se le falta el respeto. Hemos llegado al grado donde aquí en México vemos que a la Cámara Legislativa entran, ya la gente del pueblo se mete a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y hacen ahí su borlote, donde es la máxima casa de reunión política de nuestro país. ¿Por qué se los permiten? ¿Por qué no ponen soldados afuera para que no entre nadie? Esa casa tiene que ser respetada, es la casa del gobierno de nuestro país. Y están malos adentro, es problema de ellos, el pueblo tiene que respetar las autoridades. Y cuando no hay eso, hay juicios muy grandes de Dios. Hijos que se les pone a los papás al brinco y yo hago lo que me da la gana y el papá, bueno, mijito, es que para que no te vayas de mi casa, aquí quédate. No, se te pone tu hijo al brinco o tu hijo es un rebelde abierto, agárrale su maleta y que agarre carretera para Acapulco, pero va que vuela. Pero ya te me vas ahorita. Tú no puedes permitir dentro de tu casa rebelión. No podemos en la iglesia permitir rebelión. No puede un país permitir rebelión porque violamos el patrón de Dios. Si no estamos sujetos a las autoridades, nunca podremos mandar a nadie ni dar órdenes a nadie, porque para poder ordenar necesitas antes someterte a la autoridad instituida por Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra santa. Alumbra nuestros ojos. En tu luz
podemos ver la luz. Tu palabra dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte tuya, Señor. Y las autoridades que existen por ti han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bendito sea, Señor Jesucristo, porque tú viniste al mundo a someterte a la autoridad de tu Padre Celestial. No estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que bajaste y dijiste, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Tú mismo, Señor Jesús, no actuabas independientemente de tu Padre. Tú dices en tu palabra que todo lo que veías hacer a tu Padre, tú lo hacías igualmente. Tú nos muestras, Señor, que lo que tú oías es lo que hacías, porque no buscabas tu voluntad, sino la voluntad del que te envió, tu Padre Celestial. Señor Jesús, recordamos tus palabras, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por causa de que tú te sometiste, siendo Dios, por causa de que tú te sometiste, siendo Rey, y te hiciste un siervo, ejemplo nos has dejado para que sigamos tus pisadas. La Biblia dice, sométanse unos a otros. Hay una autoridad en tu escuela, en el estacionamiento, en la calle, en tu oficina, en el elevador, en el campo deportivo, en el club, a donde quiera que vayamos, hay autoridades. Y tú nos dices, sométanse. Obedece al policía que te dice, mueva su carro de ahí. Obedece al elevadorista. Obedece a la enfermera en el hospital. Obedece a tu doctor. Todos tenemos que someternos y no ser orgullosos, sino aprender a bajar la cabeza, porque todos estamos bajo alguna autoridad. Mujeres, respeten a sus esposos, sométanse a sus esposos, como Cristo se sometió al Padre. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo nos amó, con un amor sacrificial. Hijos, honren y respeten a sus padres, porque esto es bueno delante de Dios, para que les vaya bien, para que en tu matrimonio prosperes, para que tu trabajo prosperes, para que tengas salud. Señor, cuánto te amamos, porque solo obedeciendo tendremos paz. Solo obedeciendo podremos andar en el camino de la vida eterna. En esta mañana invito a muchos de ustedes a que se sometan a Dios, a que le entreguen sus vidas a Jesucristo, a que en esta mañana ya no hagas tu voluntad, sino la voluntad del que envió a Cristo. Él te manda que creas en Cristo. Dios te manda que te arrepientas. Dios te ordena que dejes tus caminos y te vuelvas a Él con todo tu corazón. En esta mañana, ven a la cruz. Y ahí en tu lugar, con tu cabeza inclinada,
aquellos que por primera vez quieran comenzar a seguir a Cristo, que le quieran entregar sus vidas a Cristo, dile estas palabras ahí desde tu lugar. Señor mío y Dios mío, he sido rebelde toda mi vida y no puedo seguir así porque me voy a autodestruir. Tú me creaste para someterme a alguien y tú me has dicho en esta mañana que si no me someto a ti primero, no me puedo someter a nadie en la tierra. Te obedezco, Señor, en esta mañana, arrepintiéndome de mis pecados, creyendo en tu Hijo Jesucristo,